Vamos a ver las aplicaciones que podemos tener con la distribución normal, que en realidad son muchísimas las aplicaciones, porque muchísimos de los fenómenos que se utilizan en estos campos biológicos, de aplicación biológica, tanto en agronomía como en recursos naturales o en bromatología, responden a una distribución normal. Vamos a ver muchísimos ejemplos donde la distribución normal la podemos utilizar. Entonces siempre hay un mismo problema acá. Uno puede suponer que la variable aleatoria que estamos tratando sigue una distribución normal. Al suponer significa que es como que uno fija y acepta esa condición de normalidad. Pero puede ser que no sea tan así, que en realidad primero tendríamos que fijarnos y demostrarle que realmente esta variable que estamos estudiando sigue una distribución normal. Y para eso vamos a necesitar un mecanismo de ver cómo podemos demostrar de que una variable aleatoria sigue una distribución normal con ciertos parámetros de media y varianza. Para resolver este problema justamente de identificar que una variable tiene una distribución normal, o podemos considerarla que sigue una distribución normal con ciertos parámetros medias y varianza definida, tendríamos que primero analizar si el problema justamente podemos ajustarle un modelo normal y que funcione. O sea, la primera condición, bueno, ver cuál es la variable aleatoria que estamos estudiando, identificarla, qué nombre la ponemos para simbolizarla adecuadamente, y si se trata realmente de una variable aleatoria continua. Si es continua es porque viene de un espacio muestral infinito no numerable, y es aleatoria si viene de un experimento aleatorio como hemos venido definiendo hasta ahora. Para el caso de la distribución normal, o sea, entiendan acá la idea en que nosotros, en realidad como es una variable continua y de tamaño grande, que esos son los problemas que estamos viendo, vamos a tener una gráfica de un histograma, de una distribución de frecuencia, donde nosotros vamos a ver cierta forma de cómo se distribuyen las frecuencias, dándonos un cierto patrón. Si nosotros vemos tanto en las tablas correspondientes a distribución de frecuencia o en las gráficas correspondientes una mayor concentración hacia los valores centrales y una menor concentración hacia los valores extremos, ya uno empieza a pensar en una normal. Pero puede ser también, en algunos casos más específicos, donde hay una concentración hacia valores menores de la variable y menores hacia valores extremos, donde podemos tener una normal, pero con forma asimétrica. Y lo mismo pasaría si fuera el caso inverso. Si vemos una distribución de frecuencias hacia valores superiores de la variable y menores hacia valores inferiores, tendríamos una asimetría negativa. Por lo tanto, lo que van a cambiar en ese caso, de acuerdo a la forma que toma la distribución, los valores de media y varianza van a ir cambiando o tomando distintos valores. Pero si ya de por sí vemos que hay una forma campanular en el histograma que se puede gramar o en el polígono de frecuencia que podamos construir, ya entonces podemos decir, bueno, podemos ajustar un modelo normal. Esto es la esencia de todos los ajustamientos. Si hablamos para cualquier función de densidad de cualquier variable aleatoria continua, o sea, recuerden que hay más modelos, no solamente el normal, hay muchos modelos que podemos utilizar para ajustar a una variable aleatoria continua. Si fuera otro modelo que toma otra forma con otros parámetros, podríamos ver si corresponde a otro modelo y no solamente al normal, o si tenemos que hacer otras herramientas. Pero la esencia acá es que ya uno ve en la tabla de distribución de frecuencia o en las gráficas una cierta forma de campana que puede sospechar de que podemos ajustarle un modelo normal. Bueno, para poder ajustar este modelo, que ya conocemos su función de densidad y función de normal, necesitamos el valor de mu y de sigma cuadrada, que son los parámetros de la distribución normal. En general, estos parámetros, como son poblacionales, salvo que sea un censo, pero por lo general no se los conoce. Entonces se los puede estimar sí por sus valores muestrales, o sea, por la media muestral, que es el X barra, y la varianza, que es la varianza de SX. O sea, esos valores muestrales, o estadígrafos que nosotros llamamos, son estimadores de estos valores de mu y varianza para decir que X tenga una distribución normal con estos valores de mu estimados y de varianza estimada.
La idea consiste en armar toda una tabla de distribución de frecuencia y probabilidad, lo mismo que hicimos en discreta, pero lo único que la primera columna donde teníamos valores de la variable que tomaba la variable aleatoria discreta, ahora tenemos intervalos de clase, porque es una variable continua. Entonces todos los intervalos de clase que justamente hemos definido cuando hicimos estadística descriptiva para variables aleatorias continuas, acá también van a aparecer los k intervalos que nosotros hemos definido que componen o que hemos dividido la amplitud muestral correspondiente. Recuerden ustedes que la distribución normal está definida para valores de x de menos infinito hasta más infinito. En la muestra, el valor menor de la variable se encuentra en el primer intervalo y el valor superior de la variable, valor de la variable que encontramos en la muestra se va a encontrar en el intervalo, en el último intervalo o en el intervalo k en que hemos dividido. Pero hay valores de la variable que no se han observado, pero que sí pueden tomar, que son menores que el valor menor de la variable del primer intervalo que se define y valor de la variable superior a valor superior del último intervalo, que deben ser considerados porque recuerden ustedes que igual que vimos en discreta que nuestro fin último es obtener frecuencias esperadas si la variable aleatoria sigue esa distribución. Por lo tanto, cuando construyamos estas tablas donde vamos a obtener justamente valores de frecuencias teóricas, vamos a tener que incluir estos intervalos de valores de la variable que aunque no han sido observados, sí puede ser que la tome la variable. Entonces aparece un intervalo para valores menores que el primer intervalo y valores de variable para valor superior al último intervalo de clase definido en la muestra, que deben ser considerados. Y luego las frecuencias absolutas observadas sería la otra columna que hay que ingresar. Por supuesto, va a ingresar el valor 0 en aquel intervalo donde no observamos valores, que serían menores al primer intervalo y valores de la variable superior al último intervalo. Como no hay ningún valor que hemos observado, porque en la muestra no se dio eso, es la frecuencia observada en ese caso, asumen los valores 0. Por eso en la tabla correspondiente van a encontrar que el primer valor de las frecuencias observadas es 0 y el último también es 0. La suma de todos estos valores, por supuesto, da el tamaño muestral que hemos considerado. Acá la consigna es obtener la probabilidad del intervalo de que, o sea, como tenemos en la primera columna valores de intervalo, lo que queremos ver es cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria se mueva en ese intervalo. Por lo tanto, debemos calcular probabilidad del intervalo. Eso se puede hacer de distintas formas, de acuerdo a si tenemos software disponible o podemos hacerla utilizando las tablas o conocimientos hasta ahora con transformación de set. O sea, si a esos valores de los límites del intervalo los transformamos en valores de z, o sea, probabilidad de z sub i y hasta z sub j, que nos va a dar el mismo área de probabilidad que si hubiéramos calculado la probabilidad de x sub i menos, x sub i hasta x sub j, que es el intervalo que queremos investigar. O sea, si hacemos esa mecánica, transformamos esos valores de x y luego calculamos la probabilidad de que la variable z del binormal tipificado se mueva dentro de estos valores de zi hasta zj, que va a ser lo mismo que calcular probabilidad de x, con la ventaja en que en el otro caso tendríamos que ver o resolver esas integrales de las funciones, o en el caso de z, que ya está tabulado, podemos encontrarlo de una forma más fácil. Hay software que directamente uno dándole los valores de x devuelven automáticamente, porque eso es un algoritmo que lo resuelve sin problema. Por lo tanto, ni siquiera a veces hay que hacer las transformaciones en z y se puede utilizar. O sea, informándose bien cuáles son las funciones de Excel y de Infostat, por ejemplo, podemos encontrar la probabilidad. La idea es fijar cuál es el valor de probabilidad de que la variable aleatoria se mueva dentro de ese intervalo que es el que está definido en la primera columna. Sabiendo cuál es la probabilidad de ese intervalo, nosotros ahora sí podríamos calcular cuáles son las frecuencias teóricas esperadas si la variable aleatoria sigue una distribución normal con los parámetros que hemos fijado. Y para eso, para calcular los n sombreros y recuerden que era igual a n, que era el tamaño de la muestra, por la
proporción o probabilidad de que la variable aleatoria se mueva en dicho intervalo. Haciendo ese producto nos obtenemos los NI sombreros. O sea, lo que queda por resolver después de hacer esos cálculos es comparar los N sub i, que son los observados en la realidad cuando hicimos la muestra, con los N sub i, que serían los que se esperarían encontrar si realmente la variable aleatoria sigue una distribución normal con los parámetros que hemos definido. En este caso sería con la media y varianza que hemos estimado a partir de la muestra. Si esos valores de frecuencias teóricas y frecuencias observadas fueran iguales para todos los intervalos, no nos cabe duda de que la variable aleatoria sigue una distribución normal con esos parámetros definidos. Ahora, por supuesto, siempre hay discrepancias. Nunca dan iguales, sino siempre dan discrepancias. Lo que tenemos que medir o ver cuánto vale esa discrepancia y si es realmente significativa o no. Por ahora lo que hacemos es hacer un gráfico y justamente poder observar. Una manera de hacer estos gráficos es hacer el histograma original que hemos obtenido a partir de la descriptiva que se hace con la muestra y le podemos ajustar un polígono o la curva directamente con los valores de los parámetros dados para ver si realmente tenemos un ajustamiento normal. Vamos a ver más adelante que en realidad esto que acá estamos haciendo a ojo, o podemos hacer dos histogramas, un histograma con las teóricas que se obtiene aplicando el modelo, con el histograma comparado con el de las que hemos observado en la muestra, o un histograma con las obtenido con la muestra, ajustándole un poligonal con las frecuencias teóricas que hemos obtenido. Este es el que más suele usarse y utilizarse, donde nos fijamos el gráfico del histograma con un polígono de frecuencias teóricas. Entonces uno ahí puede ver fácilmente si el ajustamiento anduvo bien o no. Y a partir de ahí sacar las interpretaciones y conclusiones. Si esa variable estamos demostrando que tiene distribución normal, podemos luego utilizar todas las propiedades que tiene esta distribución. Ver cómo se ha construido esta tabla. Por ejemplo, vamos a empezar a analizar la primera columna. En la primera columna tenemos colocados los intervalos de clase correspondientes a la muestra que se observó en la práctica. Vean que a los intervalos de clase que se habían definido y obtenido y escrito, se le agregan dos intervalos más. Tenemos la primera celda, indica el intervalo desde menos infinito hasta 200, o sea, eso directamente lo indicamos con valores de calificaciones que son menores a 200. Recuerden que esto lo hacemos porque estamos diciendo de que hay que considerar que en el caso normal la variable tiene recorrido de menos infinito a más infinito y hay que considerar la probabilidad que tendría bajo la curva para la información esta de menos infinito hasta 200. Por lo tanto tenemos que agregarle este intervalo para decir de que todos los valores de variables, aunque no hayan sido observados en la realidad, en la muestra que tomamos, lo tenemos que definir para ver qué área bajo la curva están comprendiendo. Entonces, este primer intervalo incluiría todas las calificaciones que son de menos infinito hasta 200. Así como hemos hecho este caso antes del primer intervalo definido, también lo tenemos que hacer con el último intervalo. Y vamos a ver que el último valor tenemos todos los valores que son mayores a 800. Fíjense que en la muestra, el último intervalo, llevan todas las calificaciones que van entre 750 a 800. No hemos observado ninguna calificación que sea superior a 800. Pero se arma el intervalo, dada la característica de la variable, en el caso de la distribución normal, que es desde menos infinito hasta más infinito. Entonces tenemos que ver cuál área bajo la curva ocuparían toda la información o datos que tengan valores superiores a 800. Por supuesto, la segunda columna que indica las frecuencias observadas, fíjense que la primera celda indica que han sido cero. ¿Cero por qué? Porque no hubo ningún
ningún estudiante que haya tenido una calificación menor a 200. Por lo tanto, para este intervalo que va de menos infinito hasta 200, hay 0 estudiantes que se han observado con calificaciones menores a 200. Lo mismo pasaría para la última celda, que también es 0, porque no hemos observado en la muestra ningún estudiante que tenga calificaciones mayores a 800. Esto, aunque no lo hayamos observado en la muestra, no significa que los valores de la variable no podrían haber sido eh, quizás mayor a 800 si obtenemos o estudiamos otro caso. Luego estamos interesados, recuerden que nosotros decíamos, bueno, queremos ver la probabilidad de que la variable aleatoria, en este caso x, se mueva dentro de ciertos valeros de los intervalos. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria, por ejemplo, para el caso del primer intervalo, que va de 200 a 249, cuál es la probabilidad de que la variable se mueva entre el valor 200 a 249? Y eso es nuestro objetivo, eso es lo que queremos tener como información. Una de las alternativas es transformar directamente los valores límite inferior del intervalo, o sea, en este caso sería 200, transformarlos en valores de zi, de z, igual que el límite superior también transformarlo en cuál sería el valor de z correspondiente. ¿Cómo obtenemos si el primer valor, que es 200, del límite inferior de este intervalo, lo transformamos en valor de z, nos va a dar menos 2,425. ¿Cómo llegamos a este valor? Y bueno, z, recuerden que es el valor de la variable, que en este caso sería 200, menos la media, y la hacemos con la estimación de la media, pues teníamos que era menos mu, pero acá vamos a utilizar la estimación, que sería 491, dividido la desviación estándar. Y una estimación de la misma la hemos fijado en 120. Si hacemos esa operación nos tendría que dar menos 2,425. Con el mismo procedimiento hacemos el límite superior intervalo y nos queda este intervalo de valores de z. Luego aparece otra columna que es la acumulada hasta el valor de z. Fíjese que en el primer intervalo, que va de menos infinito a 200, la probabilidad acumulada hasta 200 es de 0,076. En el la segunda celda me da la probabilidad acumulada hasta el límite superior, que es menos 2,01. Y así voy obteniendo las frecuencias acumuladas, F mayúscula de Z, de los distintos. Fíjense que el último sería cuál es la frecuencia acumulada hasta infinito. Recuerden que en las propiedades que habíamos visto en la función de distribución, eso era igual a 1. Por eso la última celda es igual a 1. ¿Cuál es el objetivo de hacerlo de esta forma? Y pues nosotros lo que queremos, lo que en realidad queríamos averiguar, cuál es la probabilidad de que x se mueva dentro de ciertos valeros del intervalo. Y como estamos usando y lo transformamos en valores de z, ahora queremos averiguar cuál es la probabilidad de que z se mueva dentro de estos valores de intervalo de z. Por lo tanto, si hacemos la diferencia entre estos valores, por ejemplo, para el primer intervalo no hay diferencia, directamente 0,076. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que z se mueva entre menos infinito hasta el valor menos 2,425? Esa probabilidad es 0,076, que es la misma que decir cuál es la probabilidad de que x se mueva desde menos infinito hasta el valor 200. Bien. Si hacemos la diferencia entre 0,022 y 0,76, nos va a dar 0,0146, que es la segunda celda. Y eso sería la probabilidad de que z se mueva dentro del intervalo que va desde menos 2,425 a menos 2,01, que es la misma que decir que cuál es la probabilidad de que x se mueva entre 200 a 249, que era el objetivo que en realidad... recuerden que la probabilidad de que z se mueva entre estos dos valores transformados a partir de valores de x eran equivalentes, por lo tanto estamos hablando de la misma probabilidad. Y nuestro objetivo es ver cuáles son las frecuencias esperadas. O sea, estos valores de probabilidad, si los multiplicamos por el tamaño de muestra, que es 478.193, nos va a estar dando las frecuencias, o sea, el número esperado, frecuencias esperadas, si es que la variable x se distribuye normal con media 491 y varianza 120 cuadrados.
Si esto es cierto, estas serían las frecuencias que tendríamos que observar o esperadas según el modelo normal que hemos fijado. Para verificar que estas cosas están bien calculadas, fíjense que si sumamos todas las frecuencias teóricas, el total tiene que dar otra vez el tamaño de muestra que teníamos originalmente. Por eso es importante considerar la probabilidad de la escola, o sea, estos intervalos que agregamos, que era el menos 200, que tiene un valor de probabilidad que 0,0076 en el menor, y en el mayor a 800, 0,005, tienen valores de probabilidad, nos van a dar frecuencias esperadas. Si sumamos todo, ahí nos va a dar igual al tamaño de muestra original. Lo que vamos otra vez por ahora, con las herramientas un poco a ojo por aproximación, lo que vemos es que hay discrepancias entre lo que se espera según este modelo normal con las que realmente observaba. Por ejemplo, en el caso del primer intervalo que va observado, digamos, que va de 200 a 249, la frecuencia, o sea, la cantidad de estudiantes que se encontraron con calificaciones dentro de este intervalo eran de 3.423. Y si la variable realmente sigue una variable, una distribución normal con media 491 y varianza 120 cuadrados, tendría que haber más o menos 6.981,62 estudiantes, o sea, más o menos 6.982. Hay una sobrevaloración dada por el modelo con respecto a lo que pasó a la realidad. Por lo tanto, esto tendríamos que después, a través de gráficas o lo que sea, ver estas discrepancias y ver y dar o emitir una opinión de que si realmente podemos suponer demostrar de que esta variable, que son las calificaciones obtenidas en las pruebas de matemáticas, sigue una distribución normal con media 491, 120 cuadrados. Vamos a ver más adelante que hay herramientas, metodologías de, eh, de, para demostrar de que estas discrepancias si son significativas o no. O sea, si estadísticamente podemos mostrar de que podemos aceptar o rechazar esta idea de que esta variable sigue una distribución normal. Si la rechazamos, bueno, o los parámetros que hemos definido para la normal no eran los mejores, dado por la estimación de la muestra, que es el criterio que hemos seguido, o directamente tendremos que buscar otro modelo que mejor describa la realidad. Una vez obtenidas las tablas, por supuesto, el paso siguiente es realizar las gráficas correspondientes. Acá hemos tomado algunos gráficos para ejemplificar cuáles serían los resultados, cómo se podrían ajustar de una forma más utilizando software. Vamos a ver estas situaciones donde vamos a tener una distribución de frecuencias. Por ejemplo, en este caso se estudió la tensión sistólica en un caso de aplicación en medicina. Entonces se obtiene por un lado el histograma correspondiente a los resultados de la prueba que se hizo, con las frecuencias absolutas como en el eje de ordenada, y si aplicamos el software vamos a ver que le ajusta un modelo normal. Esto se hace automáticamente, por lo tanto es mucho más sencillo usando las computadoras directamente tener el histograma e ir probando los modelos con los parámetros que vamos fijando a ver si hay un buen o no ajustamiento con las curvas que estamos planteando. En este caso que se planteó para este problema una distribución normal, vemos que hay un buen ajustamiento y podemos, por supuesto, esto hay que demostrarlo, ya lo he dicho anteriormente, que hay pruebas estadísticas que ya no dejan al ojo decidir si está bueno o mal ajustamiento, sino también hay pruebas estadísticas que nos ayudan a decir si la discrepancia es aceptable o si esa discrepancia es ya muy grande y no podemos seguir sosteniendo la idea de que la variable se distribuye con normal con los parámetros definidos. Y en este caso las gráficas nos dan que posiblemente sí tengamos un buen ajustamiento. Y en la segunda gráfica, la que está en la parte inferior, vemos otra situación de otro modelo que se llama Weibull, que es muy utilizado, este Weibull es muy utilizado sobre todo en econometría. Y fíjese que tiene la característica de haber una simetría positiva y
y se ajustó el modelo. Y mire, lo que da el software directamente le da la distribución frecuencia y le da el ajustamiento al modelo. O sea, lo que también tiene de potencial usar en las computadoras o los software específicos, que uno pone Weaver, pues después va y con otro botoncito prueba otro modelo, por ejemplo una normal, y le va a dar la normal que ajusta con los parámetros que le estaría dando como ajustamiento. Pero lo que quiero que ustedes entiendan y vean la idea principal es que en realidad a partir de los datos que tenemos por un ensayo, por un estudio que se hizo donde se obtuvo una muestra y se hizo toda la descriptiva correspondiente con las distribuciones de frecuencia, a partir de ahí lo que ajustamos un modelo y siempre con el mismo procedimiento, dado las características del experimento, definimos qué tipo de variable, dada el tipo de variable, qué modelos podemos ir eligiendo dentro de esas características, si es continuo o discreto, y cómo ajustamos para ver si realmente podemos decir que esa variable tiene una distribución que responde a un modelo tal con tales parámetros, y esa es la idea central. Finalmente, ¿qué conceptos nuevos hemos aprendido? Bueno, primero el ajustamiento de un modelo normal de una variable x que tiene distribución normal con los parámetros mu y sigma al cuadrado, que son los parámetros de toda distribución normal, y que a veces, como a veces no, casi siempre, mu y sigma al cuadrado, que son parámetros de una población, como no se los conoce, se los estima a partir de información muestral con el x barra y con el s cuadrado. Luego, conociendo esos valores, si queremos decir que una variable aleatoria tiene distribución normal, tendríamos que o suponerlo y aceptarlo per se, que es muy peligroso esta idea, o podemos demostrar de que realmente esta variable podemos considerarla que sí sigue una distribución normal. Para ello debemos obtener las frecuencias teóricas para ver si coinciden o si hay discrepancia o no entre las frecuencias observadas con las frecuencias teóricas, o observar los gráficos de distribución de frecuencias observadas con las teóricas, o ver cómo se ajustan los modelos con las curvas correspondientes en los software, usando software moderno con las computadoras. Cualquiera de las situaciones van a ser válidas y luego tenemos pruebas de que van a demostrar si estas discrepancias son buenas o no. Pero la idea central siempre es esa, es ver si la variable con la información que nos brinda, con los histogramas que nos brinda, luego nosotros le ajustamos modelos para ver si realmente se adaptan o no a las condiciones. Si el modelo que proponemos discrepa con las observaciones, vamos a tener que cambiar de modelo o ver si en realidad los parámetros que hemos definido no son los correctos para esa situación. Esa es la idea general de todo esto. Y luego interpretar estos ajustamientos para tomar la decisión de que si seguimos o no con la consideración de que esa variable tiene, por ejemplo, distribución normal. ¿Qué cosas venimos aplicando en todos estos conceptos que hemos aprendido anteriormente? Fíjese que hemos usado todos los conceptos que de estadística descriptiva, estimadores, medias, varianza y variables continuas, variables discretas, todo lo que hemos visto, las gráficas correspondientes, las tablas correspondientes, todo lo que aprendimos de estadística descriptiva lo estamos utilizando acá. Para poder, por supuesto, entender los conceptos de funciones de densidad, funciones de distribución de probabilidad, necesitamos saber qué es probabilidad y qué es lo que es una variable continua. Y en este caso, lo que también aprendimos es todos los conceptos que se vienen definiendo de distribuciones tanto de densidad y de funciones de distribución de probabilidad acumulada para el caso de variables aleatorias continuas. ¿Sí?